Queremos resolver el siguiente problema usando una proporción. Un jugador de baloncesto realiza 17 de 20 tiros libres. Si dispara 150 tiros libres, ¿cuántos puedes esperar que haga? Así que estableceremos dos razones que comparan los tiros libres exitosos con el número total de intentos. Entonces, a partir de esta primera oración, sabemos que hizo 17 tiros libres de 20, por lo que estamos comparando tiros libres exitosos con el número de intentos. Entonces, esto debe ser igual a la relación de x a 150 donde x es el número de tiros libres exitosos de 150 intentos. Y ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para x. 20 veces x debe ser igual a 17 veces 150. Entonces tenemos 20x debe ser igual a 17 por 150, es igual a 2550. Y ahora dividiremos ambos lados entre 20 para resolver x. Entonces x es igual a este cociente. Avancemos y usemos la calculadora. 2550 dividido por 20, entonces x es igual a 127.5. Ahora, hay un pequeño problema con esta respuesta porque representa el número de tiros libres exitosos de 150. No es posible hacer la mitad de un tiro libre. Entonces, si redondeamos esto al número entero más cercano, podemos decir que x es aproximadamente igual a 128 redondeado al tiro libre más cercano. Esperamos que haga 128 tiros libres de los siguientes 150 intentos. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí se nos da una escala en un mapa que indica que 3/4 de pulgada representa 40 millas. Si dos ciudades están separadas por 4 pulgadas en el mapa, ¿qué tan separadas están? Así que estableceremos dos razones que comparan la longitud en el mapa con la longitud real en millas. Entonces, nuestra primera relación será de 3/4 a 40. Observe cómo estamos comparando el número de pulgadas en el mapa con la distancia real en millas. Entonces debemos mantener esto consistente. Entonces, para la segunda relación, las 4 pulgadas son la longitud en el mapa. Entonces tendremos la relación de 4 a x donde x representa la distancia real en millas. Entonces 3/4 veces x debe ser igual a 40 veces 4. Y 40 por 4 es igual a 160. Y ahora para resolver x, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 3/4, que será 4/3. Avancemos y pongamos 160 sobre 1. Entonces, en el lado izquierdo, todo se simplifica, nos quedamos con x. Y en el lado derecho tenemos 4/3 veces 160. 3 y 160 no comparten un factor común, así que seguiremos adelante y multiplicaremos nuestro numerador y denominador juntos. 4 veces 160 serán 640. Nuestro denominador es 3. Entonces volvamos a la calculadora, 640 dividida por 3. Entonces x es igual a 213.3 repitiendo. Deberíamos reconocer este decimal como 1/3. Entonces x es 213 y 1/3 de millas, que sería la distancia entre las dos ciudades que están a 4 pulgadas de distancia en el mapa. Echemos un vistazo a uno más. Una etiqueta de helado indica que una porción de 6 onzas tiene 8 gramos de grasa. Si un contenedor contiene 20 onzas, ¿cuánta grasa hay en todo el contenedor? Así que estableceremos dos proporciones comparando la cantidad de onzas con la cantidad de gramos de grasa. Entonces, una porción de 6 onzas tiene 8 gramos de grasa, y la segunda proporción será de 20 onzas a un número desconocido de gramos de grasa. Así que ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para x. 6 veces x debe ser igual a 8 veces 20. Entonces tenemos 6x igual a 8 por 20 es igual a 160. Y dividiremos ambos lados entre 6 para determinar cuántos gramos de grasa tendríamos en 20 onzas. Entonces, si x es igual a 160 dividido por 6, entonces esto sería 26.6 repeticiones, o 26 y 2/3 gramos de grasa en 20 onzas de helado. -7976 E6 cal.